Ser ciudadano, un ser íntegro y coherente. Y ya tenemos en línea a Juan Medina, abogado con más de 20 años de experiencia en la gestión pública. Teníamos un tema pendiente, pero yo le quiero preguntar de qué lado de la cama duermes. Yo duermo del izquierdo, creo que aplicaron la misma técnica que aplicaste tú. Y tú no lo sabías, hoy estás claro. Bueno, Juan, coméntanos, teníamos muy pendiente, venimos hablando de esas buenas prácticas de para la participación ciudadana y ya empezamos a profundizar en lo que es el tema de las leyes necesarias en materia de participación ciudadana para que esto fluya. Así que cuéntanos. Así es, fíjate, la participación ciudadana está prevista en nuestro ordenamiento legal, es decir, en Venezuela existe la participación ciudadana como una previsión legal. Y está prevista como un derecho, es decir, la ley establece que es un derecho de los ciudadanos el participar en los asuntos públicos, pero también está prevista como un principio orientador de la administración pública, es decir, que para la administración pública es obligatorio permitir y promover la participación ciudadana. Entonces, nosotros en nuestro país existe, pero ese principio, digamos, general, lo que establece es que todas las actividades de la administración pública deben estar sometidas a que el ciudadano pueda ser parte de ellas, es decir, todo lo que se hace. No establece la ley un pedacito, sino es un principio que orienta toda la actividad de la administración pública. Pero sabemos que el hecho de que esté en la ley las declaraciones de principios no es suficiente, hay que irlas desarrollando. Y la participación ciudadana está muy ligada al acceso a la información pública, porque para poder participar hay que tener acceso a la información pública. Si no tenemos ese acceso a la información que produce la administración, ¿de qué vamos a participar? Entonces, todas las alcaldías deberían tener la ordenanza de transparencia y acceso a la información pública. Correcto, como un instrumento legal que sirva de base para que esto sea un principio de Estado y no simplemente un principio del gobernante de curso. Y es muy importante porque si no la participación es manipulada, es decir, si hay vamos a poner el caso de un alcalde, que no permite el acceso a la información pública, no rinde cuentas, no publica la información necesaria, pero pide que el ciudadano participe. ¿Sobre qué puede participar el ciudadano? Sobre solo lo que él dice y decide, sobre el pedacito que él le interesa y conviene, y sobre todo, con qué conveniencia, con qué interés quiere él que participe el ciudadano si no le da la información completa. Para solucionar esto que hemos visto como buenas prácticas en este análisis que hemos hecho de otros países, bueno, hay leyes de transparencia y acceso a la información pública que tienen un catálogo de la información que las instancias públicas deben poner a disposición de los ciudadanos. Es decir, no solo dice el acceso a la información pública es un derecho, es una obligación de la administración pública, el ciudadano tiene derecho a participar y la administración pública está obligada a permitir esa participación, sino que dice un listado más extenso o menos extenso de acuerdo al país de la materia que debe estar puesta a disposición del ciudadano. Entonces, para tener una idea de qué materias, bueno, en materia de organización del poder público, cuál es la estructura de los órganos del poder público, cuáles son sus funciones, de qué se encarga, de quién dependen, a qué están adscritos, o en materia presupuestaria, cuáles son los presupuestos de cada una de estas Pero entiendo que hay una norma que obliga a definir cuál es toda esa burocracia, porque la gente piensa en burocracia y eso también hay que decirlo. Y burocracia, lo que pasa es que es los funcionarios públicos. Cuando hay muchos funcionarios públicos que entorpecen, la gente acostumbra a decir es la burocracia, pero es porque hay muchos, ¿no? Pero se define en una ordenanza, ¿cierto? La gente tiene que saber cuál es la estructura. Es mucho y no hay claridad, y además de no haber claridad no está a disposición del ciudadano. Yo invito a quien nos escuche, métase en la página web de cualquier alcaldía y trate de ver cómo está conformada las direcciones de esa alcaldía.
En muchas es complejo poderlo saber. Entonces uno sabe, bueno, por referencia que debe haber una dirección de administración y debe haber una dirección de educación o de salud, y uno no sabe si es un instituto autónomo o es un servicio autónomo o es una dependencia. Entonces eso es complejo, y eso es parte de lo que estas leyes en el mundo muestran, que debe ser obligatorio publicar y que el ciudadano tenga muy fácil acceso. En nuestro país no solo pasa en las alcaldías, a veces en el gobierno nacional también es difícil encontrar cuál es la organización de ese poder público. Y pensemos en que no solo los abogados tenemos que tener acceso a esa información, cualquier ciudadano que no sepa mucho de la materia tiene que poder tener información. Igual que el del presupuesto, no solo los economistas tienen que tener acceso a la información del presupuesto. Bueno, toda la información que en materia presupuestaria o en materias de obras o en materia de contrataciones o en materia de salud, de educación, cultura, todo ese tema tiene que estar a disposición del ciudadano. Estas leyes lo que han previsto con ese listado es una buena práctica. ¿Qué pasa? Que es un avance muy importante, porque por un lado orienta al servidor público cuál es la información que debe publicar. No lo deja a su libre criterio, sino le dice, esto es lo que usted debe publicar, esto es lo mínimo que usted debe publicar. Y por otro lado, no solo es que los orienta, sino los obliga a hacerlos. Porque entonces estas leyes, y haciendo un resumen de los puntos importantes que hemos encontrado, es que establecen que la información pública es una regla y no es una excepción. Solo hay unos pequeños casos en los que no se publica información pública, como en el caso de seguridad y defensa de la nación, ese tipo de cosas que, bueno, es muy sensible y tiene un carácter más reservado. Estas leyes en el mundo coinciden en que hay declaraciones de que no puede ser una excusa de que no esté en este listado para no publicarlo. Por el contrario, esto es lo mínimo que se debe publicar. Todos estos países tienen sanciones por si se incumple en esta información que se debe dar y en permitir la participación ciudadana. Y eso es muy importante, que haya sanciones claras y precisas. Estas leyes, otro punto que digamos hemos visto que es común y que promueve que sea, es que generan una cultura de transparencia, porque obligan a la administración a capacitar y actualizar a sus funcionarios, obliga a capacitar y actualizar al ciudadano en materia de participación ciudadana. Entonces es muy importante esa cultura de transparencia que se va generando. Y un elemento muy importante que creo que es decisivo es que establece responsables en quién es el encargado de publicar la información, de permitir el acceso a la información y de permitir la participación ciudadana. Entonces, en cada organismo debe haber un responsable y hay unos órganos garantes de que eso funcione. Claro. Pero, dime. Muy importante esto, porque además tenemos que caminar hacia que esto sea un mandato legal, pero preciso, que sea claro, que sea palpable para el ciudadano. Nuestros consejos municipales, nuestras asambleas legislativas en los estados, nuestra Asamblea Nacional tiene una gran responsabilidad en legislar sobre esto. O sea, aquí vemos cómo el Poder Legislativo tiene que dar un paso importante en que en nuestros municipios la participación ciudadana se consolide como acciones reales y concretas. Y en todas las etapas, es decir, en la planificación y en la ejecución y en la supervisión, en el control, en el monitoreo y después en la evaluación. Para que teniendo ese piso legal, entonces podamos exigir, podamos hacer responsables a los ciudadanos que publiquen información, que permitan el acceso a la información y que si no lo hacen tengan una sanción para que se vean motivados a hacerlo, porque si no se queda en una declaración de buenas intenciones y buenos principios, pero no pasa de eso. Bueno, concluyo que en definitiva prácticamente todo
tiene que estar a la mano del ciudadano para el ejercicio de una buena participación ciudadana. Sin embargo, bueno, hablando del tema de las obras, pues obviamente el presupuesto tiene un apellido que es público y eso también va en una ordenanza. Incluso si nos vamos desde la legislación al nivel nacional y el regional, también está la norma que tiene que ver con el presupuesto, que es una normativa que se debe renovar anualmente. Ahora, yo quisiera continuar hablando de esto la próxima semana, Juan, porque entonces hablábamos de la OPG la semana pasada y sobre esas exigencias para formar parte de esto y que de verdad la participación ciudadana fluya, ¿no? Sabemos que hay leyes y como que la norma a nivel municipal que rige todo es la del poder público municipal. Pero entonces ya llegamos a la conclusión que la primera norma que debe aprobarse es la de transparencia y acceso a la información pública. Ahora hace falta una norma de participación ciudadana. ¿Qué otras facilitan para esto o básicamente deben estar aprobadas en un municipio para que esto fluya? Te lo dejo para la próxima semana, ¿te parece? Así, me parece genial. La próxima semana hablamos de eso entonces. Excelente. Era Juan Medina, abogado con más de 20 años de experiencia en la gestión pública. Síganlo en sus redes sociales, Juan Eduardo, Juan, Juan Eduardo. Por ahí está una guía interesantísima de ejemplo para el ejercicio de la participación ciudadana. La hemos reposteado, que la deben seguir.